noticia, agradeciéndole siempre por su atención. Nuestro siguiente invitado, David Pino, con un tema también de denuncia muy radical. Y esto nos explica pues que debemos cuidar nuestra ciudad. Incluso el alcalde Muñoz, que ya llegó al despacho, dice cómo ha administrado la ciudad el señor Castañeda si no había ni teléfono, cómo se comunicaba con los demás gerentes. Es decir, Lima ha estado descuidada. José. Recibimos a David Pino, él es responsable del blog Lima La Única y como dice Rafael, él nos trae una noticia que creo que nos debe preocupar a todos. Se trata del patrimonio cultural, del patrimonio histórico, arqueológico dentro de el centro de Lima, específicamente en Barrios Altos. Vamos a hablar de la Peña Horadada, esta emblemática roca que se encuentra en el Jirón Junín, el cual está siendo, en este momento, está bajo un ataque directo por la construcción de un edificio de 11 pisos frente a esta estructura de piedra, lo cual legalmente construir un edificio de esa magnitud está prohibido, no es la zonificación, y si la han cambiado, ¿qué pasó en ese momento? Segundo, de que se está, mediante la construcción de esta estructura de concreto, de fierro, de cemento, se está impidiendo que el sol... Sí. Estamos con el tema de Lima La Única. La Peña Horadada es tradicional. Sí. Ricardo Palma incluso la menciona. Está cerca de la maternidad de Lima, en Barrios Altos. Cuando usted va a una esquinita hay una piedra y un agujero que ha pasado. Incluso se decía que el diablo había salido. El diablo había pasado por ahí. Entonces, al paso de la procesión de la Virgen del Carmen, si tengo. Pero creo que más información sobre este atentado contra este resto arqueológico, que era parte de un adoratorio. Un atentado contra la Peña, claro, Horadada. La Peña Horadada era parte de un adoratorio, el adoratorio de Rímac ubicado en esta zona, el cual pues bueno, fue desmontado, fue destruido por los españoles mediante lo que se llamó la extirpación de idolatría, ¿no? Destrozaron todo lo que eran huacas, adoratorios incas. Y esta peña está siendo, en este momento, está bajo atentado por la construcción de un edificio de 11 pisos. David Pino nos va a dar mayor información al respecto. David, ¿qué de cierto hay sobre este atentado contra este patrimonio arqueológico en el centro de Lima? Buenos días José, Rafael, gracias por la invitación aquí a su programa. Efectivamente, Barrios Altos es una de las zonas más antiguas de Lima. En su conformación urbanística se levantan monasterios, hubo en otra época colegios, y sobre todo también está esta historia de que en la época prehispánica fue lugar de adoratorios, de oráculos. Casualmente en la zona donde hoy está la Plaza Italia, según María Rostorowski, se levantó un oráculo, un templo dedicado al dios más importante del valle, el dios Rímac, que le da nombre a todo el valle y por extensión al río. Como se sabe, las piedras con formas peculiares, con formas distintas, eran consideradas huancas o oráculos oratorios. La Peña Horadada, que ustedes han indicado, que se encuentra muy cerca de allí, en el Jirón Junín, en la cuadra 10, es atribuida a una huanca que perteneció al antiguo oráculo o el templo del dios Rímac, ¿no? Ahora, por supuesto, en mérito a su historia, es un lugar que debería ser protegido, porque se ha convertido en un hito de cualquier visitante y sobre todo de vecinos de los barrios altos. Sin embargo, como ustedes han indicado, hay un atentado visual en la zona con la construcción de almacenes, que es el principal problema que hoy afronta Barrios Altos. O sea, aquí, en este caso, para lo que nos dice David Pino en este tema del atentado contra la Peña Horadada, resulta que las disposiciones del Ministerio de Cultura, lo que es la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima, estas instancias realmente se han hecho de la vista gorda y han permitido que esto llegue a este nivel de amenaza. Bueno, aquí en realidad la responsabilidad es mucho más amplia, empezando por el Estado, ¿no? Como tú mencionaste hace un instante, el Ministerio de Cultura es el principal llamado a proteger las zonas históricas. Barrios Altos tiene edificios, tiene hemos dicho ya, antiguos monasterios, en fin, patrimonio que debe ser conservado. Y por supuesto hay una responsabilidad compartida, ¿no? El Poder Judicial que autoriza la construcción de los edificios, a pesar de la orden de tener la obra que se les hace. Las gerencias municipales como la de fiscalización y la de desarrollo económico también están involucradas en el tema. ¿Quién les da permiso a estas personas para hacer edificios de 10, 9 pisos, alterando, como tú acabas de decir? Entonces aquí lo que hay es una responsabilidad compartida. Y lamentablemente son pocas las voces que se levantan para poder detener esto. Ahora, pese a que hay inversión, desarrollo, se quiere la modernización de la ciudad, pero hay zonas donde en otros países
dan unas determinadas características a las construcciones para no alterar. En este caso, el impacto Exacto. visual que se tiene en la esquinita, porque es una esquinita angosta donde se le puede hacer como una plazoleta para conservar la piedra. Claro. Mira, en los barrios altos hay un tema, como tú lo has dicho, el desarrollo económico es importante. Está la zona de Mesa Redonda, que es ser actualmente pues el mayor foco económico de Lima. ¿Cuánto por la cuesta el metro cantidad cuadrado ahí? Como la Gamarra. Por supuesto, Así ¿no? es. Hay cerca de 140.000 comerciantes en ese lugar. Entonces no se puede negar de que mucha de la economía de Lima se mueve a partir de esa zona. Pero lo que no hay, lamentablemente, es orden. Lo que ahí los mismos comerciantes pidieron es que la municipalidad declare una zona franca para poder construir depósitos. Una zona propuesta, por ejemplo, fue donde se ubicó la antigua cárcel de San Jorge, no el penal Sí, para el primario. en la avenida Colmena. En la avenida Colmena, con Paruro, ¿no? Hacer allí una zona franca para depósitos. Y de ese modo prohibir la construcción de edificios que son depósitos Que no se atente en todas de- partes, que no se atente, que por no se supuesto, atente. ¿no? Ahora, lo que tú mencionas, que es una solución también que se ha dado en muchos países, es lo que se llama fachadismo. ¿No? Conservar la fachada, Claro. conservar el entorno. Es una solución viable, efectivamente, pero habría que conversar muchísimo para ver Ahora, qué cosas se salvan y qué no. La piedra horadada, para poner en contexto, es una estructura, es una estructura de piedra que en su parte superior tiene un orificio. Según la leyenda, según lo escrito por el cronista Ricardo Palma, el demonio, al ver que se aproximaba una procesión, huyó y en su camino se encontró con esta piedra y no le quedó más camino que perforar la piedra y pasar de largo para escapar de las andas benditas que venían. Perfecto. Como tú dijiste, la piedra horadada es parte de todo un circuito de adoratorios, ¿no? El adoratorio de Rima. El atentado consiste en que por la construcción de este edificio, de esta estructura de 11 pisos, los rayos del sol no pueden llegar a esta piedra y que ese agujero que habíamos descrito cumpla la función para la cual había sido concebida por quienes hicieron este adoratorio, la cual era la observación de los rayos del sol en el solsticio de verano, ¿no? Así es, el 21 de diciembre. El 21 de diciembre. Los incas, como sabemos, ellos tenían como máxima deidad al sol, al Inti, y analizaban los rayos del sol mediante la ubicación de piedras geométricamente, astronómicamente bien ubicadas, para tener una lectura matemáticamente acertada sobre hora, tiempo y estaciones. Tiempos de lluvia, tiempos de sequía. Y esa era la principal función de esta piedra, la cual se va a ver afectada por la construcción de esta estructura frente a ella. No llega a los rayos de sol, entonces. No llega. Bueno, en realidad, efectivamente, lo que tú dices es muy cierto, aunque hay que hacer algunas precisiones para poder ubicarnos en el contexto y sobre todo darle el mayor valor a esta piedra que se menciona, ¿no? Efectivamente, como tú has dicho, hay una versión muy difundida de que la piedra tenía una función en el solsticio de invierno. Inclusive hasta el día de hoy, cada 21 de diciembre se reúne un grupo de personas en las mañanas para, por supuesto, pues recrear una ceremonia prehispánica, ¿no? Con un pututu, con hojas de coca, con maíz, en fin, lo cual está muy bien, porque es identidad. Y es reconocer lo que hubo en ese lugar. En cuanto a la historia del diablo, que por ahí paseaba y se vio las imágenes, es una tradición atribuida a Ricardo Palma, aunque en realidad no se encuentra en ninguna de sus tradiciones. No sé, hay que aclarar eso, ¿no? Ya. Más que nada podemos decir que es una tradición popular, que se ha repetido de boca en boca y que seguramente... Y se le ha asignado a Palma. Así es. Y que seguramente, y lo importante de esto, es que se busca darle un significado diabólico a la piedra en el tema de extirpación de idolatrías, Claro. para que no sea respetado. Claro, todo lo antiguo era demoníaco, ¿no? Ahora, Todo lo antiguo era demoníaco. así es, otra cosa, Satanizado, ¿no? satanizado. Satanizado. Ahora otra cosa, ¿no? La piedra, ya desde hace muchos años, ya no recibía los rayos del sol, porque el suelo de Lima ha crecido, con adoquinados, empedrados, asfaltados, la piedra queda mucho más alta. Por 50 Ahora tiene, ahora tiene un metro Ha variado 10 su más o nivel, menos, ¿no? Metro 10. Ha variado su nivel. Claro, Ya. pero en una época, y lo que te he hecho tú está muy bien, en el que era un valle abierto, la Ajá. piedra más Ahí alta, destacaba, ¿no? por supuesto, Claro. ¿no? La función de observatorio astronómico, de oráculo para la cosecha, porque recuerda que aquí se vivía la agricultura, era importantísima. Estamos hablando de una ese es piedra que realmente, tiene ¿no? más de 5 siglos, quizá. Sí, por supuesto, si es prehispánica definitivamente Vale. tiene más de 5 siglos, ¿no? Ahora No la era incaica, ojo. Prehispánica. preincaica, porque Preincaica. recordemos que aquí en ese valle estaba la cultura Ishma, Así ¿no? es. A quien los incas dominan, de bueno, un, en fin. es de un gran valor. Así es. Y además de la piedra, también en la zona
hay otras piedras. En Santa Ana hay una. Así es, en Santa Ana, En piedra Santa que es Ana. usada como asiento. Y en varias quintas. Dentro de quintas hay varias piedras quintas hay con otras formas piedras rectangulares. similares que eran parte de ese David, adoratorio. frente a esta realidad, evidentemente que atenta contra el turismo, atenta contra nuestra identidad, atenta contra nuestra cultura, vas a visitar, vas a tocar las puertas del alcalde Muñoz, ¿qué otras instancias, Ministerio de Cultura, todo, para que esto de alguna forma se remedie? Por supuesto, siempre yo, ya desde hace años, no solamente yo, con un grupo de personas que me acompañan, solemos hacer actividades para llamar la atención de las autoridades, en este caso del ministerio y el alcalde que acaba, ¿no?, de asumir, para poder tratar de rescatar esto que es memoria. Todo el Jirón Junín, donde está ubicada la Peña Horadada, es un circuito cultural, histórico y turístico. Además que es tal vez la ruta por donde pasó el antiguo Cápac Ñan, una red de caminos incas que continuaba por ese lugar y en el cual la Peña Horadada, de haber tenido este uso que estamos mencionando y que es muy probable, según María Rotorowski, sea parte. Además tienes, mira, además el edificio que estamos hablando nos ha ocultado completamente la vista de un monasterio muy importante, que es el Carmen, que está ubicado justo en la ruta del Jirón Junín. Está a una cuadra de la Plaza Italia, que en su forma rectangular tal vez sea la única plaza con forma prehispánica de Lima, porque era una antigua cancha, un espacio de reuniones ubicado fuera de un templo. Siguiendo tenemos la zona de 5 esquinas, el monasterio del Prado, la zona de la Avenida Los Incas y el pueblo del Cercado. Rompe todo. Rompe completamente con toda armonía, ¿no? Lo que era la reducción de indios, ¿no? Por supuesto. Lo que era la el pueblo del Cercado. la antigua reducción de indios, Sí. ¿no? Entonces, soluciones aquí, que es lo que se quiere proponer, es lo siguiente, ¿no? Continuar con los juicios que ya se han iniciado, porque sabrán Ya hay ustedes que procesos abiertos. Por supuesto, como te decía hace un instante, la responsabilidad, si bien es cierta, compartida, hoy, como se dice en la pelota, está en la cancha del Poder Judicial, que en lugar de dar acciones de amparo para que se sigan construyendo edificios, deberían también ejecutar que ese edificio rompe con la altura del lugar, como tú dijiste, no está parametrada esa altura, primero. Segundo, iniciar la demolición. En el momento que se inicie la demolición de un edificio, va a ser más fácil arreglar los demás. Pero mientras eso no ocurra... Y mira, lo que hemos visto en la primera parte del programa, los amparos. Los amparos muchas veces, en la mayoría de los Nuevamente casos, el Poder son Judicial. leguleyadas. Nuevamente el Poder Judicial. Son vivezas esos Ajá. amparos. Hay amparos que tienen sustento, pero en este caso, con amparos pueden frenar y traer... estamos hablando de lesa cultura, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. En Barrio Salto, por ejemplo, hay casos de que el Ministerio de Cultura ha levantado la colección de patrimonio a casas para que sean demolidas y sean construidas galerías comerciales. A ver, discúlpame, esto se dio una pregunta suelta. ¿Esto se dio durante la gestión del ministro Salvador Solar? Me parece que sí, en esa gestión fue. Nuevamente Salvador Solar. Y tú sabrás que el Salvador Solar, bueno, ya que estamos ya en estas incidencias, su padre fue dueño de una hacienda en Huaral, una hacienda histórica que fue demolida. Sí. Además, por la Que familia. él debería conocerlo y sobre todo Valorarlo, valorarlo, claro que sí, ¿no? ¿no? En esta situación, el Congreso está bastante desmejorado, pero tiene una comisión de educación y cultura también. ¿Has llegado hasta ese nivel? Me he reunido con congresistas. Yo les contaré que hace 3 años lancé un voluntariado para con jóvenes entusiastas y apasionados llevar a los colegios de Lima, a la secundaria, charlas y paseos, llevarlos al lugar. Que conozcan el sitio. Que ¿no? conozcan el sitio. Que conozcan la historia. Entonces, in situ. en su momento nos reunimos, me he reunido con gente de la UNESCO, lo tengo que decir, me he reunido con gente del Ministerio de Cultura, del Congreso de la República, pero bueno, El alcalde Muñoz, no ha habido mayor el apoyo. congresista Petrosi, que por favor también ayude en esta situación. Tenemos que defender Lima, su historia, el patrimonio cultural que, como has dicho, los escolares es muy importante porque crecen los niños teniendo una ciudad tan rica. Esta es la base de todo, esta es la base de la educación. En la medida que los chicos de ahora no conozcan su historia, de acá a 5 años, cuando tengan ellos poder de decisión en elegir gobernantes, en poder llegar a cargos, no van a saber qué estamos hablando. Pueden terminar, a ver, en esa dinámica, pueden terminar siendo ministro de Cultura que autoricen la demolición del patrimonio histórico. Porque nadie les contó en su colegio lo importante Exacto, que era. porque nadie les Y contó. lo dice David Pino con su blog. Lima la única. La única, o sea, Lima es única. Lima la única, señoras y exacto, señores, muy buen nombre. ¿no? Para una postilla que damos a nuestro invitado para que pueda dirigirse al público, lo que más sientas en este momento para finalizar la Invítanos Bueno, a seguirte en Lima Por la única. por supuesto, muy contento de estar en una radio histórica y sobre todo la historia es lo único que va a salvar, el conocimiento de la historia es lo único que va a salvar el patrimonio. Tengo una página que se llama Lima la Única en Facebook con más de 120.000 seguidores. Los invito a que puedan participar en las actividades que tenemos.
Muy bien, muchas gracias a David Pino. Hay que hacer el seguimiento correspondiente. Lo vamos a hacer. Y con Nos David en interesa el cualquier tema. momento ir a Sí. la zona de Barrios Ajá. Altos donde está la Peña Horadada. Cuando gusten. Estar ahí y conocer más detalle de esta constructora, de las cosas que están y pedir al Poder Judicial que dé solución al problema. Que se investiguen las resoluciones del Ministerio de Cultura en las que se autorizó la demolición de patrimonio histórico. Hay muchas, no solamente en Lima. Yo personalmente he hecho el seguimiento, tú bien sabes, Rafael, he hecho trabajos de investigación en Casma, y en Casma se autorizó la demolición de huacas. Increíble, para la construcción de grifos de autoridades, bueno, gente que ya no tiene el poder en este momento porque ya son otras las autoridades municipales, pero se autorizó la demolición de huacas para la construcción de grifos. Increíble. Igual en Los Olivos se hizo, porque está bien que haya desarrollo urbano, que crezca la ciudad, que haya carreteras, como se han matado huacas, también se han destruido, por ejemplo, cerca a lo que es hoy Cueto Fernandín en Los Olivos, en la intersección de la avenida Las Palmeras. Ajá. Con otra avenida Alisos. Sí. Ahí se destruyó también una huaca. Se destruyó una huaca. ¿No? Acá nomás a unos 25 kilómetros de Miraflores. Vamos a estar al pie de este tema, lo prometemos. Muchas gracias también por su atención, el tiempo nos ha ganado. Otra vez gracias a nuestro invitado David Pino. Y con ustedes este miércoles.